Cuando nosotros llegamos a esta etapa del año, cuando llegamos al comienzo de clases y al regreso de las vacaciones, nosotros aprovechamos esta temporada siempre para tener una serie breve de mensajes que nos ayude a enfocar nuestros esfuerzos en lo que debe ser nuestra misión. Y si existe un texto de la Biblia que nos ayuda a recordar lo que es esa misión, pues es cuando Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 28, les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Sabemos quién está de parte de quién estamos, ¿verdad? Entonces él instruye y dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que los cristianos conocemos como la Gran Comisión. Vamos a apreciar lo que ese texto dice. Jesús nos manda a ir, o sea que la comisión no se cumple uno sentado. Hay que salir del área de comodidad. Número 2, hacer discípulos. Tenemos que llevar a la gente del punto donde están al punto donde Dios quiere que los llevemos. Esto no es cómodo. Pero solo pueden ser puertorriqueños. No dice eso, ¿verdad? De todas las naciones. De todas las naciones, hasta cubano, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Verdad que tenemos taller? ¿No cree usted que tenemos taller? Bueno, y lo que más me gusta de esta comisión es lo que hay al principio y al final. Antes de la comisión Jesús dice: toda la autoridad me es dada. Yo soy el que mando aquí. Y entonces a lo último dice: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el éxito no depende de mí. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Pues participar en esto es colaborar con Jesús en edificar la iglesia. Él habla de esto en Mateo 16, 10 capítulos antes de eso. Él dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta semana yo estaba oyendo un podcast cristiano y un pastor, técnicamente un sacerdote anglicano, que yo respeto mucho, dijo algo sobre este texto de lo que yo me di cuenta por primera vez en mi vida. Por primera vez en mi vida. Soy pastor y siempre le estamos sacando algo nuevo a la palabra del Señor. Él dice: cuando pensamos en esta frase, las puertas del infierno, las puertas del Hades, pues pensamos muy correctamente en que cuando nos dedicamos a esta labor, pues el enemigo se va a oponer a nosotros, ¿verdad? ¿Es o no verdad? Bueno, pero fíjense, dice que la batalla no es estamos en batalla con el enemigo. Cuando usted sale en guerra en contra del enemigo, el enemigo viene armado. Pero esta guerra no es en contra de las espadas no es en contra de las espadas del Hades, no es en contra de las lanzas del Hades, es en contra de las puertas del Hades. Una puerta no es un arma. Cuando la Biblia dice que la resistencia del enemigo viene de las puertas del Hades, eso implica que cuando nosotros trabajamos en establecer la iglesia, es la iglesia la que tiene a las fuerzas del enemigo rodeadas y sitiadas en su castillo. Y ellos solo pueden resistir con las puertas. La iglesia tiene la ofensiva. No se preocupe, yo me di cuenta por primera vez esta semana. En esta batalla, la iglesia tiene la ofensiva. Y es que pues como la oposición del enemigo es algo muy real y es algo que
en verdad uno experimenta mientras más uno quiere ser parte de edificar la iglesia. Pero en esta batalla la iglesia es la que lleva la ofensiva. ¿Y sabe quién está con nosotros? Nuestro general Jesús, el que tiene toda la autoridad en el cielo y la tierra y va a estar con nosotros todos los días de esa ofensiva. Así que el enemigo ya sabe que está peleando una pelea, está peleando una batalla que ya perdió. Ya la perdió. Por eso él está ahora mismo concentrado en hacer el mayor daño posible. Llevarse toda la gente que pueda. Hasta el día en que nuestra victoria sea consumada finalmente. Pues en estos días nuestro enemigo está dedicando sus esfuerzos a una guerra psicológica. Una guerra real. Una guerra que verdaderamente tumba a uno. Y uno de esos estilos de guerra psicológica es el viejo truco de dividir y conquistar, como dicen en inglés, divide and conquer. Pues el enemigo divide y conquista sembrando riñas y disensiones dentro del pueblo de Dios. Y el resultado de eso es una iglesia que es menos efectiva, porque si vamos a pelear entre nosotros, pues hay que dejar de hacer lo que estábamos haciendo, ¿verdad? La misma naturaleza ilustra este punto con claridad. Esta semana yo vi un video de una manada de leones capturando y comiéndose un búfalo. No se preocupen, no les voy a mostrar eso. Es bastante gráfico, no lo voy a mostrar. Lo que sí voy a enseñar son unas capturas de ese video que ayudan a ilustrar el punto que voy a hacer. Espero que esto no les parezca demasiado fuerte. Ahí pueden ver la manada de leones. Acaban de capturar a su presa, el búfalo. Pues todos están empezando pues a darse el banquete juntos. Yo sé que la analogía está un poquito floja, pero imagínense que esos leones somos la iglesia en ofensiva en contra del reino de la oscuridad. Están conmigo hasta ahora, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la leona que ustedes ven acostada en el centro, esa leona, en el video usted nota que esa leona llega a lo último. Después que los otros 4 leones habían capturado al búfalo, pues llega esa leona también a comer. Pues la leona que está de pie al centro también, no le gusta la idea de la llegada de la nueva leona. Pueden ver en la cara de ella que no le está dando la bienvenida a la leona nueva. Por esa razón, esa leona sale de su posición para comer y entonces da la vuelta alrededor de la manada para pelearse con la leona nueva. Espero que lo puedan ver porque estaba medio borroso. Pues esa pelea entre las 2 leonas se riega. Y en cuestión de segundos, los 5 leones están peleando entre ellos. Pues en ese momento del video se puede ver cómo el búfalo que está vivo todavía se aprovecha de la distracción causada por la pelea entre los leones, se levanta y mientras la pelea va migrando hacia otro espacio, pues ahí es donde el búfalo pues logra escaparse y se une otra vez a la manada de donde lo habían capturado. Quizá pueden ver la manada a la izquierda. Y la misión de esta manada de leones fracasó a causa de las peleas entre ellos. Esto es lo que sucede cuando la iglesia pierde de vista lo que es lo principal y empieza a tener divisiones innecesarias por asuntos de segunda importancia. No me malentienda, hay asuntos de primera importancia por los cuales nosotros tenemos que investigar la Biblia y tenemos que irnos del lado de la verdad y es lo que ha traído cosas necesarias como la Reforma Protestante. Pero hay muchos asuntos secundarios que está trayendo divisiones innecesarias dentro de la iglesia. Yo he sido testigo de muchas de esas controversias, controversias sobre el estilo de adoración, controversias sobre los dones espirituales, más recientemente controversias sobre el rol de la política en la vida del cristiano.
Lo que tienen estas controversias en común es que una vez más han resultado en divisiones innecesarias, donde hermanos en la fe se tratan como enemigos. Uno trata al otro como si fuera un hereje. Una vez más, porque han elevado asuntos secundarios a un plano de primera importancia. Por eso nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo yo puedo saber lo que es más importante? Si tan solo la Biblia hablara sobre lo que es de primera importancia. Lo hace. Esa respuesta se encuentra en 1 Corintios 15, cuando Pablo le dice a los corintios: yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. ¿Qué es lo más importante? Cristo murió por nuestros pecados, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. La misma Biblia nos dice que el asunto más importante de nuestras vidas es que el cristiano nunca debe olvidar que todos nuestros pecados han sido expiados, han sido satisfechos, han sido cubiertos a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el primer asunto, ese es el asunto de mayor importancia para nosotros, y nuestra misión es recordar esa verdad, meditar en esa verdad y celebrar esa verdad como hicimos hoy. Cuando la proclamación de este mensaje es nuestro norte, el resultado de eso es que se forma una cultura de gracia. Porque nosotros recordamos que somos pecadores que el Señor salvó. Y por eso no puede llegar nadie que a mí me escandalice. Pues de esa cultura brota una iglesia con la sabiduría para determinar lo que es esencial y lo que es secundario. Es una iglesia que es bíblicamente diversa y unida a la misma vez. Uno de los pastores que más a mí me gusta citar se llama Ray Ortlund. Y entonces él tiene 2 o 3 hijos que todos son pastores también. Uno de los hijos de él se llama Gavin Ortlund. Y él tuiteó lo siguiente esta semana. Él dijo: creo que muchas divisiones en la iglesia se deben a que nos desviamos de nuestra misión. Cuando nos concentramos en odiar a Satanás y en contrarrestar el reino de la oscuridad, somos menos propensos y tenemos menos energía para reñir entre nosotros. Pero el contraste, el otro lado de la moneda, es que cuando olvidamos nuestra misión principal, pues entonces nosotros perdemos nuestra oportunidad de crear una cultura de gracia, porque empezamos, la otra persona me empieza a parecer fea. Me estuvo bonito las primeras 3 veces que los vi, pero ya lo último del mes, empezamos a encontrar faltas y empezamos a sacarle piojo a la gente que no está 100% de acuerdo con nosotros. Y en vez de nosotros ser el comité de bienvenida a la iglesia, nos convertimos en los bouncers de la iglesia. Pendientes a quién se supone que entre y quién no se supone que entre. Y el producto final es que a lo último, pues, toda la gente en la iglesia se ve muy bonito, pero la iglesia termina siendo artificialmente homogénea. Una iglesia desviada de su misión. Una iglesia que es demasiado sectaria para que el no creyente se pueda sentir bienvenido. Una iglesia que está diseñada para la comodidad de los líderes de la iglesia. Una iglesia que está diseñada para la comodidad de los que están adentro. Y hacemos eso creyendo que eso es andar en rectitud. Pero el pasaje de hoy nos va a mostrar que una iglesia que verdaderamente está andando en rectitud es una iglesia a la cual un no creyente puede llegar y puede encontrar amparo. Busquemos en nuestras Biblias en Gálatas 2. Vamos a estar cubriendo los versos
del 11 en adelante, hasta donde me permite el tiempo. Gálatas es el 9º libro del Nuevo Testamento. A ver si me sale, mamá. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas. Así que, si me sale mal, ay de mí. El libro de los Gálatas fue escrito, ¿quién sabe por quién? Por Pablo, por el apóstol Pablo, cerca del año 50 después de Cristo. Y se lo escribió a la iglesia que se encontraba en Galacia. Galacia es una región que hoy en día se encuentra al centro de Turquía. Es Galacia, no es Galicia, porque no son los Gálatas, no los gallegos. Pues, siempre tengo que hacer el chistecito ese, pero bueno. Pablo era un plantador de iglesias y Pablo va y establece una iglesia cristiana en Galacia. Les enseña un evangelio sano. Una vez establece la iglesia, pues sale a fundar otras iglesias. Después que Pablo sale, porque esperan que se vaya, después que Pablo sale, pues llega un grupo de cristianos, pero estos cristianos eran de origen judío. Cristianos de origen judío desde Jerusalén, a decirles que lo que Pablo les había dicho era incompleto. Empiezan a sembrar cizañas. Dice que pues este grupo de cristianos de origen judío le dicen a los Gálatas que en adición a confiar en Jesucristo, también iba a ser necesario que ellos cumplieran costumbres judías. Que tenían que observar los festivales, Purim, Sukkot, hacer las peregrinaciones al templo, comer kosher, y todos los hombres se tienen que circuncidar. Ni un amén de los hombres. Bueno, Pablo llama a este grupo los judaizantes. Y los judaizantes llegan con estas exigencias, a pesar de que los gálatas eran gentiles, no eran judíos. Pues ellos también cuestionan la autoridad de Pablo y dicen que Pablo no era un apóstol de verdad. Y también les dice que Pablo les estaba predicando una versión fácil del cristianismo, pues para echárselos en el bolsillo. Por eso Pablo pasa el capítulo 1 de Gálatas pues afirmando que el mensaje que él les había enseñado, que la salvación es un regalo de Dios, que la salvación no es una recompensa por tu obediencia, sino que es un regalo del Señor para pecadores que no se lo merecen. Pues Pablo afirma que ese mensaje venía directo de Dios en el capítulo 1. Y entonces también le dice que los mismos apóstoles reconocían la autoridad de Pablo como uno de ellos. Ese estatus de apóstol, él no se lo puso él mismo como los apóstoles de hoy en día. El estatus de apóstol, los mismos apóstoles que anduvieron con Jesús, le concedieron ese título a Pablo. Pues en el capítulo 2, Pablo continúa esa línea de argumentación. Y encima de eso nos dice que los judaizantes, bueno, es que ellos son más conservadores que yo, ese es el problema. No. Él les dice en Gálatas 2:4 que los judaizantes son falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. La gente que vive en esclavitud no se conforman con que ellos estén en esclavitud. Quieren llevarse a los demás arrastrados. Pues justo antes del verso 11, donde vamos a empezar, Pablo afirma que su ministerio también era legítimo, como el de las autoridades de Jerusalén. Y él había recibido un endoso público de 3 figuras de autoridad en Jerusalén. Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Santiago, el hermano de Jesús. Pedro y Juan. Pablo tenía el endoso de las autoridades en Jerusalén. Pues ahí es donde comenzamos nuestra lectura. Gracias por quedarse conmigo hasta ahora. Pero vamos a orar. Amén. Amén. Señor, gracias por el privilegio de enseñar tu palabra a tu pueblo.
Señor, estamos a punto de predicar un pasaje que es rico en teología y yo necesito tu ayuda para esto. Necesito tu Espíritu Santo para que yo pueda hablar sin que se me enrede la lengua y para que nuestras mentes y nuestros corazones estén abiertos para recibir. Señor, y que esto resulte en una iglesia que te sigue y te obedece. Señor, ayúdanos a saber con claridad cuáles son las verdades que no se pueden negociar y ayúdanos también a darnos cuenta si de alguna manera, Señor, nosotros imponemos cargas innecesarias a los demás. Ayúdanos, Señor, a vivir en la libertad por la cual tu Hijo dio su vida. Pedimos esto en su nombre. Amén. No voy a nombrar el santo, porque no me quiero meter en política. Cierto presidente, justo antes de terminar su cuatrienio, él le concedió un perdón presidencial a su medio hermano por una convicción criminal que él tenía en su récord por haber distribuido cocaína. ¿Qué sucede? A pesar de ese perdón que él había recibido, esta persona no dejó de meterse en problemas. Hasta hace poco ha seguido acumulando casos criminales por abuso de drogas y alcohol. En verdad, no es un escándalo que alguien desperdicie el perdón que se le ha dado. Es un escándalo. Pero por más antipática que esta persona nos parezca, nosotros actuamos exactamente como él. Cuando después de recibir el perdón y la aceptación de Dios, decidimos que nosotros no vamos a extender esa misma misericordia hacia los demás. Nosotros actuamos exactamente como Él cuando decidimos que para que alguien pueda ser parte de nuestra comunidad, de nuestro grupito, pues tiene que cumplir unos requisitos pues que Dios nunca nos ha pedido. Por eso, amada iglesia, si nuestro objetivo es adoptar una cultura de gracia, entonces nunca debemos olvidar, amada iglesia, que el Dios que nos ha aceptado también nos llama a aceptarnos unos a otros. Amén. Un poquito de trasfondo más antes de ir al texto. Quizás sabe que el autor Pablo no era parte de los 12 apóstoles originales de Jesús. Pablo no era ni cristiano. Él jugaba para el otro equipo, él era un fariseo, él era parte del liderazgo religioso judío y se había radicalizado como fariseo. Él perseguía a la iglesia cristiana en sus comienzos. Él se había vuelto un terrorista judío en contra de los cristianos. Hasta el día, si usted lee Hechos 9, lea Hechos 9, tuvo un encuentro traumático con Jesús. Hay veces que nosotros tenemos un encuentro gradual con el Señor y hay personas que tienen su encuentro con Jesús de una manera traumática, no dramática, traumática. Lea Hechos 9. De ahí en adelante, pues el rumbo de la vida de Pablo da un giro de 180 grados, porque encima de que se une a la iglesia que una vez había perseguido, pues este Pablo pues también se convierte en predicador de Jesucristo para los no gentiles. O sea que es un agente ¿cómo se llama? Para expandir la iglesia de sus orígenes judíos hacia los gentiles, hacia los no judíos. Bueno, ¿qué sucede? A muchos cristianos de origen judío se les hizo difícil recibir a los gentiles en la iglesia. Como les dije, ellos exigían de que para ellos entrar pues tenían que cumplir con costumbres judías. Y en este asunto Pablo toma una línea dura en contra de los judaizantes. Él no les da la concesión de que compréndelo, son un poquito más conservadores que ellos. No, él los llama judaizantes, los llama los de la circuncisión. Y Pablo se aprovecha del endoso que él había recibido de parte de los cristianos judíos de verdad, los de Jerusalén, para llamarle la atención a los otros cristianos judíos, porque ellos estaban empezando a ceder bajo la presión de los judaizantes.
Así que comenzamos el pasaje de hoy con una recriminación, con una corrección dirigida al mismo Pedro, que estuvo con Jesús. Dirigida al mismo Pedro por la manera en que él estaba tratando a los gentiles. Pablo dice en Gálatas 2, verso 11, cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Pedro metió la pata y Pablo lo tuvo que corregir públicamente. Hasta hoy nos estamos enterando de eso. ¿Por qué? Verso 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. O sea que Pedro estaba empezando a aplicar su libertad en Jesús, juntándose con los gentiles. Llegan los que se asocian con Jacobo, con Santiago, y cuando Pedro los ve, pues empieza a retraerse por temor a ellos. ¿Por qué tanto drama? Bueno, para que los judíos pudieran ir al templo a adorar, era un requisito que estuvieran ceremonialmente limpios. Y esta limpieza ceremonial era bien difícil de conseguir y era bien difícil de mantener. Se podía perder así por cualquier cosa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la limpieza ceremonial estaba relacionada con todo tipo de cosas. Las cosas que uno tocaba. Si tocabas algo oxidado, algo mohoso, perdías la limpieza ceremonial. Si se te moría tu papá y lo tocabas, perdías la limpieza ceremonial. Estaba relacionado con las telas que uno vestía. Si uno tenía una combinación incompatible, de acuerdo a la ley judía, perdías la limpieza ceremonial. Estaba asociado con las cosas que uno comía. Si no comías kosher, perdías la limpieza ceremonial. Pues, ¿qué sucede? Los judíos están pendientes a eso. Los gentiles, no tanto. Por tanto, si eres judío y te estás juntando con un gentil, corres el riesgo de estar en contacto con una persona que no es limpia ceremonialmente. Por eso los judíos evitaban socializar con los gentiles. Pues esto pasó de ser una necesidad y se convirtió en un orgullo étnico. Se convirtió en un orgullo racial. Y Dios se le revela a Pedro directamente en Hechos 10. Y Dios le dice a Pedro a través de una visión que a través de Jesús pues ya nosotros somos declarados limpios y no es necesario mantener esta ley ceremonial. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Puede haber confraternidad entre la raza. Y ahora Pedro puede juntarse con los no judíos comiendo chicharrón, comiendo patitas de cerdo. ¿Quién dice amén? Hasta que llegan los de Jacobo. Yo sé que tienen hambre, no se me pierdan. Así que está Pedro con los gentiles comiendo patitas de cerdo. ¿Con qué se acompañan las patitas de cerdo? Con garbanzo. Hasta que llegan los de Jacobo. Pues llegan los de Jacobo, miran a Pedro de arriba abajo y Pedro empieza a sentirse bajo presión delante de este grupo. Y poco a poco se va juntando menos y menos y menos con los gentiles. ¿Por qué los de Jacobo pudieron afectar a Pedro de esa manera? Estamos hablando de Pedro. Este no fue el que le cortó la oreja a... No estamos hablando de alguien que es guapo. Llegan los de Jacobo y lo amedrentan. No sé, me permiten especular un poquito. Quizá este grupo, pues los de Jacobo, pues reclamaban autoridad porque decían que seguían a Jacobo, a Santiago, o porque eran de Jerusalén. Imagínense cuando llega, bueno, no, vamos a seguir. Gracias, Espíritu Santo. Yo creo que este grupo de judaizantes
aunque ellos decían que estaban asociados con Jacobo, no lo representaban. Esa es mi especulación. Eso no es Biblia, es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque Pablo ya había salido con la aprobación de Jacobo. Jacobo conocía el mensaje de Pablo y le había dado su aprobación, le dio su bendición. El problema es cuando los seguidores de Santiago pervierten su mensaje y convierten la adherencia a la ley en un requisito para la salvación. Pues la autoridad que ellos reclamaban parece que intimidó a Pedro mientras él estaba en el proceso de aprender a aplicar la gracia. Disfrutando las patitas, pero quizá con un poquito de culpa. Modificando su conciencia. Y yo les puedo confesar que cuando uno se encuentra en esa situación, la presión de grupo es fuerte. Es poderosa. Muchas veces un mensaje incorrecto, si se proclama en grupo, se hace poderoso y se riega. Dice el verso 13 que cuando Pedro empieza a ceder, el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Los estaba echando para el frente allí. Los que queremos ser maestros tenemos que tener cuidado. Nuestra influencia puede ser buena y también puede ser dañina. Pero Pablo sí estaba claro en este asunto. Pablo no vino con paños tibios. Él dice en el verso 14, cuando yo vi que no andaban con rectitud, así es como lo pone la Nueva Biblia de las Américas. Cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. O sea que andar con rectitud muchas veces no es lo que nosotros esperamos. Quizás para los judaizantes, andar con rectitud era obedecer las leyes judías. Quizás para otros judaizantes, andar con rectitud es que en la iglesia solo se toque cierto estilo de música y se canten salmos nada más. Quizás para otros judaizantes, andar con rectitud es vestirse de cierta manera. Quizás para otros judaizantes, andar con rectitud es exigir que todos voten por el mismo partido político. Pero Pablo, que está predicando el mensaje que había recibido directamente de Dios, dice que andar en rectitud es cuando nosotros aplicamos a los demás, la misma gracia que hemos recibido. ¿Había pensado en eso? Que esa es una manera de uno andar en rectitud, aplicar a los demás la misma gracia que uno ha recibido. ¿Cuánto me parte el corazón ver personas que el Señor los ha restaurado de una vida de pecado y en vez de ellos tener gracia para con los demás se vuelven fariseos y se vuelven rajatabla? Y no usan y no extienden para con los demás la gracia que el Señor usó para con ellos. Pues Pedro, después de empezar a aplicar esa gracia en su vida, pues ahora se está amedrentando porque tiene miedo a que los judaizantes lo cancelen. Pues en el resto del verso 14, Pablo lo confronta y le dice delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? A estos nuevos cristianos tú le estás imponiendo una carga que tú mismo no llevas. Porque quieres la aprobación de los judaizantes rajatabla. Estás siendo un hipócrita. Esto es poner exigencias que Dios mismo no ha puesto. Es lo que conocemos como legalismo. En contraste, cuando el Evangelio se entiende correctamente, el resultado es la reconciliación. El resultado es una cultura de gracia. Y nosotros debemos estar vigilantes también, porque cuando nosotros judaizamos a nuestra manera, no estamos andando en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Y podemos estar tan engañados por la presión de grupo
que no nos damos cuenta de nuestra propia hipocresía. Por eso Pablo pasa de su recriminación a una rectificación del asunto. Y esta rectificación es necesaria porque consideren, yo necesito esa rectificación a través de su crianza, a través de lo que se le enseña a usted en su niñez. Una vez llegamos adultos, por la manera en que me criaron, hay disciplinas que a mí se me hacen fácil. Y me da trabajo comprender por qué no es tan fácil para los demás. ¿Cómo que tú no te sabes el Salmo 23? Uno le encanta aplicarlo, pero esto también le aplica a uno. Por ejemplo, a mi esposa no puede comprender por qué yo, pudiéndome beneficiar de la ética de trabajo que ella se le enseñó. No te rías, Luis. Como yo, pudiéndome beneficiar de la ética de trabajo que ella aprendió, en vez de prepararme con tiempo, yo más bien anhelo la adrenalina de la última hora para ser creativo. ¿Quiénes están conmigo? 1, 2, 3. Los 3 estamos en solidaridad. Dale. Pero ¿sabe qué? A nosotros nos gusta imponer a los demás, pero también nos puede pasar a nosotros. Así es. Muchas veces a mí me da trabajo comprender por qué la gente no hace a Dios una prioridad los domingos. Oye, esa, ¿verdad? Muchas veces a mí me da trabajo entender por qué la gente no hace a Dios una prioridad los domingos. Pero yo tengo que hacer esto. Bueno, dentro de un día se puede hacer más de una cosa. Pero eso puede estar relacionado con mi crianza y no con que yo sea más espiritual que usted. Porque entonces yo me puedo recostar de mi fidelidad en mi asistencia a los domingos como algo por lo cual el Señor me debe a mí la salvación. Yo creo que eso es lo que Pablo está reconociendo cuando él dice en el verso 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea, nosotros tenemos esa crianza judía que nos da la facilidad para adherirnos a las regulaciones judías. Es fácil imponer la circuncisión cuando a ti te pasó al 8º día de haber nacido. Muchos de ustedes lo entenderán de camino en la casa. Es fácil comer kosher cuando usted se crió comiendo kosher. Pero eso no quiere decir que estamos justificados ante Dios. Como dice el verso 16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no lo es, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros, los judíos de nacimiento, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. No hay 2 categorías de cristianos, los que dependen de la gracia del Señor y los más espirituales que van a llegar por su esfuerzo. No hay tal cosa. Por las obras de la ley, los judíos serán justificados. ¿Dice eso? Por las obras de la ley, los reformados serán justificados. Nadie. Ahora, no me malentienda. La pregunta no es si debemos obedecer a Dios o no. ¡Por supuesto! Es mejor obedecer. Pero la pregunta aquí es: ¿qué llegó primero? ¿La obediencia a Dios o la salvación? ¿Qué llegó primero aquí? Los judaizantes proponen una fórmula.
creer en Jesús más obedecer las leyes judías es igual a salvación. Creer en Jesús más cualquier disciplina, no quiero ser específico porque quiero ceder al Espíritu. Creer en Jesús más cualquier ética, creer en Jesús más cualquier cosa que usted le quiera imponer a los demás, entonces eso equivale a la salvación. Pero Pablo no se rige por esa fórmula. La fórmula de Pablo es creer en Jesús más 0 es salvación. Creer en Jesús más 0, nada, es salvación. Entonces te das cuenta que Dios merece tu obediencia y por agradecimiento le obedeces desde tu corazón. El orden correcto se encuentra en Efesios 2. Nos dice, porque por obras, están dormidos. Empecé a leer, porque por gracia, por regalo, ustedes han sido salvados por medio de su obediencia al principio regulativo de la adoración. ¿No? Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Bueno, pues muy bien. Qué bueno que yo pude tener fe y generar esa fe. Esto no procede de ustedes, sino que es don. ¿Qué es un don? Un regalo. O sea que la fe que yo necesito para creer en Dios y ser salvo es un regalo de Dios. Por gracia, por regalo, ustedes son salvos por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos algo de qué engancharnos, se lo tiramos en la cara al Señor. Ahora, una vez usted recibe esta salvación gratuita, eso no para ahí, sigue en el verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios irrumpe en tu vida, abre tus ojos, abre tu corazón, tú recibes esa salvación gratuita. Él preparó obras buenas para que tú anduvieses en ellas. Te da el Espíritu Santo para que puedas obedecer y andar en esas obras de obediencia. Y a lo último te recompensa por obedecer. Qué bueno que yo no le tengo que explicar la lógica de eso, porque el cerebro no me da. Pero el problema con aceptar esta salvación por gracia es que para yo poder aceptar la identidad de salvo, pues tenemos que abandonar la identidad de sentirnos superiores a otros. Es un intercambio esencial que no nos gusta. Tenemos que aceptar que somos pecadores por naturaleza. Tenemos que aceptar que el pecado de nosotros es real, no se debe minimizar. No, tú no me entiendes, yo estoy apreciando la creación del Señor. No, cuando tú miras a esa mujer, Jesús dice que tú estás cometiendo adulterio en tu corazón. No, tú no me comprendes, es que mi cultura, yo soy apasionado y yo tengo un genio fuerte. No, Jesús dice que en tu corazón hay instintos homicidas por tu ira. Jesús llama el pecado por nombre. Nosotros tenemos que llamar nuestro pecado por nombre. Y tenemos que darnos cuenta de que para que nosotros podamos recibir perdón por esos pecados y podamos venir acá a adorar al Señor con la cara fresca, Jesús tuvo que morir. Jesús tuvo que morir primero.
Por eso, el que ha recibido la salvación por gracia no trata su propio pecado con liviandad, lo llama por nombre, lo reconoce, lo confiesa. ¿Y usted sabe lo que sucede ahí? Nosotros a lo largo de nuestra vida tomamos los bloques de Jenga de nuestras obras y tratamos de hacer una torre con nuestros proyectos de autosalvación. Cosas que nosotros hacemos para calmar nuestra conciencia delante del Señor. En vez de recibir el perdón que Él nos da, pues nos lo queremos ganar a través de los proyectos de autosalvación. Y uno de esos proyectos de autosalvación es uno de decir, aquí yo tengo un grupito y los únicos que pueden ser parte de ese grupito son los que son así, así, así y asado. Eso es un proyecto de autosalvación. Ser un cristiano verdadero es estar en unión con Cristo. Ser un cristiano verdadero es estar en unión con Cristo. Pues como consecuencia, el cambio que sucede es de adentro para afuera y al paso que Dios designa. Por eso Pablo dice, estoy brincando al verso 20 aquí por el tiempo, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El motor de nuestra vida cristiana no debe ser la obediencia externa, sino la confianza en nuestra justificación lograda en Cristo. Eso es lo que debe motivar, ese debe ser el motor de nuestra vida cristiana. Eso nos lleva a la obediencia que nace de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce que Dios merece mi adoración y mi obediencia. En vez de una obediencia que está llena de ansiedad y que siempre se está preguntando, ay, si no doy el grado, si no doy el grado, y si no doy el grado, permíteme disipar el misterio, no lo das. Ninguno de nosotros lo da. Y si nosotros queremos depender de nuestra moralidad para que Dios nos acepte, recuerda, por las obras de la ley, nadie será justificado. No hay una segunda categoría de cristiano a quien el Señor va a aceptar a través de sus obras. Está el que es salvo por gracia y está el que está renunciando al regalo de la salvación. No hay más nada. Sin embargo, yo me atrevo a decir que una gran mayoría de los que se identifican como cristianos están creyendo las cosas así al revés. Las iglesias a lo largo de nuestra región están llenas de cristianos que creen eso y de pastores que predican eso, cimentándolo más en el corazón de la gente. Por eso yo quiero hacer un llamado hoy a que comprendamos que la única manera de nosotros ser santificados, la única manera de nosotros cambiar, la única manera de nosotros ser transformados es a través de saber que no tenemos la capacidad de ganarnos el favor de Dios. Ese es el paso número 1. Sino que a través de la obediencia perfecta de Jesús, de su muerte en la cruz, ya usted tiene esa aprobación. Ya la tiene. Usted está operando no desde una esperanza de aprobación, sino desde una posición de aprobación. Y no hay quien nos pueda quitar esa posición. Y es sencillo. Mientras mejor usted comprenda su justificación, más avanzará su santificación. Mientras más usted comprenda que usted pertenece al Señor, más va a crecer en santidad. Pues mientras nosotros mejor comprendemos que todos aquí somos pecadores perdonados, eso debe resultar que entre nosotros se forme un nuevo tipo de comunidad. La comunidad que se nos describe en Romanos 15. Y eso es lo que yo le pido al Señor para nosotros. Romanos 15, verso 5, que el Dios
de la paciencia y del consuelo, les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Amén. Para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer eso, vamos a glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El equipo de adoración puede tomar sus lugares.